Esta semana estudiaremos la lección número 10, titulada Completos en Cristo. El versículo para memorizar dice así: Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Para hoy miércoles, 4 de marzo, del 2026. ¿Sombra o realidad? Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti, con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La lección de hoy es ¿sombra o realidad? Leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 19. ¿Qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí? Colosenses 2, versos 16 al 19, dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectado humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí, pero podemos estar seguros de que la propia epístola proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en esta iglesia predominantemente gentil. Colosenses 2, verso 13. En otras palabras, algunos creyentes de origen judío insistían en la observancia de ciertas prácticas que no eran necesarias. Colosenses 2, verso 16, enumera claramente una serie de prácticas judías regulares que aparentemente seguían siendo observadas entre algunos judíos convertidos al cristianismo. Los elementos mencionados en Colosenses 2, verso 18, humildad fingida y culto a los ángeles, se relacionan con este mismo contexto. Jesús ya había denunciado este tipo de falsa humildad en los líderes religiosos. Ver Mateo 6, verso 1, que dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De igual manera, sabemos por los rollos de Qumran que, en ciertos círculos judíos, los ángeles ocupaban un lugar destacado en sus concepciones sobre el culto. En consecuencia, es muy probable que los problemas a los que Pablo se enfrentaba en Colosas fueran similares a los que tuvo que afrontar en otros lugares. Puesto que Colosenses 2, verso 16, suele ser malinterpretado, es importante analizarlo con más detenimiento. Observa lo siguiente. El uso que hace Pablo de la expresión, por tanto,
indica que lo que sigue es una conclusión extraída de lo que dijo previamente. Anteriormente, el apóstol había desechado la necesidad de la circuncisión literal, pues lo importante es la transformación interior, Colosenses 2, versos 11 al 15. La expresión comida y bebida se refiere a las ofrendas que los israelitas llevaban al templo. La especificación de días de fiesta, nuevas lunas o sábados, Colosenses 2, verso 16, alude aparentemente a Oseas 2, verso 11, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales. Ver, por ejemplo, Levítico 23, verso 11, que dice así: Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23, verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico 23, verso 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Para entender este versículo es crucial la interpretación del propio Pablo, a saber, que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, Colosenses 2, verso 17. Estos días ceremoniales, al igual que los sacrificios, señalaban la obra de Cristo. Ver, 1 Corintios 5, verso 7, que dice así: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Por el contrario, el séptimo día semanal, sábado, fue instituido en el Edén, antes del pecado, y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. Aunque el texto en cuestión no se refiere a la observancia del sábado semanal ordenada en el cuarto mandamiento, ¿cómo podrías aplicar el consejo de Pablo de no juzgar a los demás? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, que lleva por título Sombra o Realidad. Cristo invita a los miembros de su iglesia a apreciar la esperanza verdadera y genuina del Evangelio. Señale hacia lo alto y les asegura definidamente que las riquezas perdurables están arriba y no abajo. Su esperanza está en el cielo y no en el mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice, y todas estas cosas, todo lo que es esencial para nuestro bien, os serán añadidas. Mateo 6, verso 33. En el caso de muchos, las cosas de este mundo oscurecen la gloriosa visión del eterno peso de gloria que espera a los santos del Altísimo. No pueden separar lo verdadero, lo auténtico y la realidad perdurable, de lo falso, lo contrahecho y la sombra pasajera. Cristo los insta a quitar de delante de sus ojos lo que oscurece su visión de las realidades eternas. Él insiste en la supresión de lo que les hace confundir los fantasmas con las cosas reales y las cosas reales con los fantasmas. Dios insta a los suyos que apliquen la fuerza del cuerpo, la mente y el alma a la tarea que Él espera que realicen. Los invita a comprobar por sí mismos que las ganancias y ventajas de esta vida no son dignas de compararse con las riquezas reservadas para los que buscan la vida eterna en forma diligente y racional. Consejo sobre la mayordomía, página 230. Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11, verso 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario.
En el servicio del tabernáculo terrestre, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abriría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844. Cuando Cristo entró en él para consumir la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca que estaba en el tabernáculo terrestre contenía las 2 tablas de piedra, en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley, y era esta ley divina la que le daba su valor y su carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. El conflicto de los siglos, páginas 429 y 430. Apreciados, hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí el día de hoy compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza para aplicar lo aprendido en nuestra vida y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recuerda que puedes compartir estos estudios en tus redes con los tuyos. Síguenos y forma parte de nuestro canal Enfoque Adventista. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.